El bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia es el motivo de esta nueva serie de historias no contadas. Esta vez vamos a visitar los sitios históricos por donde el cura Miguel Hidalgo y Costilla promovió la lucha armada a favor de la libertad. Pero sobre todo, abordaremos los hechos poco tratados por los libros de historia, los sucesos posteriores a la derrota del Puente de Calderón, hasta desembocar en la destitución de Hidalgo como jefe máximo de los insurgentes en la hacienda de San Blas de Pabellón, en lo que hoy es el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. ¿Qué sucedió con el padre de la patria y los demás jefes insurgentes? Eso lo sabremos a lo largo de esta serie. Pues el día de hoy estamos iniciando una serie de programas dedicados al Bicentenario. El inicio de la lucha de independencia de nuestro pueblo, pues lo vamos a recordar y vamos a ir a visitar varios lugares. Luego de algunas conspiraciones fallidas, vino la de Querétaro, la cual, al ser descubierta, aceleró los acontecimientos y así, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo, frente al templo principal de Dolores, dio el grito de independencia. Hacia esa población nos dirigimos en un intento por reconstruir la historia. Camino a Dolores, por la carretera que corre paralela a la Ruta de la Plata, nos encontramos con San Felipe Torres Mochas, donde el cura Hidalgo dejó profunda huella. Llegamos a San Felipe Torres Mochas y lo primero que encontramos fue una glorieta donde se recuerda a propios y extraños el origen del poblado. En 1562 se funda San Felipe, hoy conocido como San Felipe Torres Mochas. Fue creado en 1962, 400 años después, para conmemorar el cuarto siglo de existencia. El monumento nos recuerda más que nada el sincretismo, el encuentro de las dos culturas. Este indígena en una mano sostiene la cruz cristiana y en la otra todavía el arco y la flecha, que nos recuerdan que todavía seguían en pie de lucha en 1562. San Felipe Torres Mochas nació igual que muchos poblados de la colonia, como un puesto de descanso a la vera de la Ruta de la Plata. En sus inicios fue una población amurallada donde los españoles se protegían de los indios chichimecas. Llegamos a la casa donde vivió el cura Hidalgo, hoy convertida en museo con el nombre de la Francia Chiquita, donde platicamos con el profesor Samuel Ortiz, amante de la historia de su pueblo. El bachiller Miguel Hidalgo y Costilla llegó a San Felipe para hacerse cargo del curato a partir del 24 de enero de 1793, permaneciendo en San Felipe hasta el 6 de octubre de 1803. Él llega del curato de Colima y allí se dice que duró 8 meses. Quien lo escribe es el licenciado Alberto Gloria Zavala, recientemente fallecido. Él cuenta una anécdota cuando el señor cura estuvo en Colima. Dice que encargó recolectar todo el bronce que fuera necesario para construir una campana tan grande, que se pudiera escuchar en todo el mundo. El mismo licenciado Alberto Gloria Zavala dice que esa profecía se hace realidad en Dolores Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. Todos los historiadores coinciden, entre ellos Luis Castillo Ledón, que al llegar Hidalgo a San Felipe compra una casa en la antigua calle de la Alcantarilla, que es donde nos encontramos ahorita y que hoy es la calle de Hidalgo. Su casa
tiene un primer patio donde hay una zona de habitaciones y zona de servicio. Un segundo patio que está equipado con mesas, con sillas, con un estrado, con jardineras, y un tercer patio que contaba con una huerta. Al fondo de este patio estaba la tenería, se fabricaban o se producía la loza y hornos para quemarlas. También tenemos conocimiento de que aquí hubo un oratorio que permaneció mucho tiempo oculto. Mire usted, el antecedente es el siguiente. En San Felipe existió una asociación civil, hicieron las gestiones para que la casa de Hidalgo fuera expropiada. En 1959 pasa a manos del Instituto de Antropología e Historia. Es nombrado un primer custodio aquí para este lugar en el año 1965, el señor Samuel Sánchez. Y él es quien me platica. Se trató de hacer el levantamiento del plano de toda la casa y al tomar medidas en este patio en el lado oriente no coincidían con las medidas de las habitaciones. Al tratar de investigar por qué era, pues se dieron cuenta de que había un oratorio oculto. Tiene 1,5 metros de ancho por 4 de largo. De tal manera que cuando encuentran esa puerta secreta y al derribar el muro, todo lo que contenía el oratorio se convierte en polvo. Al entrarles el aire, pues lógicamente por el tiempo que duraron ahí encerrados, se pulverizaron. Se dice que había una imagen de Cristo crucificado, un reclinatorio y posiblemente una imagen de la Virgen de la Soledad. En este lugar, el cura Hidalgo realizó una destacada labor social que permitió a mucha gente aprender diversos oficios. Allí era taller de obraje, talabartería, criadero de gusano de seda, tenería y alfarería. De las actividades que se realizaban en esta casa, las que sobresalen más son precisamente lo que nosotros conocemos como reuniones literarias o tertulias. Se dice que se realizaban por la noche y quienes asistían leían y comentaban los textos de los enciclopedistas franceses, Juan Jacobo Rousseau, Molière, Voltaire, entre otros, y que en esta casa se representaba en varias ocasiones la obra El Tartufo de Molière, que es una crítica a la aristocracia francesa y al clero de la época. En esas reuniones se tocaban temas que hablaban de libertad, de igualdad y de educación, temas prohibidos para la época. Por eso es que a la casa de Hidalgo San Felipe se le conoce como la Francia chiquita. Este lugar es la Francia chiquita. Y por eso también se debería reconocer a San Felipe como el crisol de la independencia nacional, ya que fue en este lugar donde se fraguaron las ideas de independencia. De San Felipe Torres Mochas partimos a Dolores, una ruta histórica por excelencia donde se respiran los ideales de libertad que inspiraron a los iniciadores de la lucha. Dolores es Guanajuato, llamado con justa razón la cuna de la independencia. De San Felipe Torres Mochas a Dolores es terreno agreste, con dirección al oriente del estado de Guanajuato. En el trayecto, imposible pensar en algo que no esté relacionado con el Bicentenario. Cada paso, cada lugar, cada letrero nos lo recuerda. Llegar a Dolores es penetrar de inmediato a la historia de nuestro país. Sus calles y casonas remontan a los últimos años de la colonia. En
En la casa donde vivió Hidalgo, hoy convertida en museo, nos encontramos con Félix Casillas. Se trata de un hombre dedicado a platicar los sucesos relacionados con el padre de la patria y los acontecimientos que nos dieron la independencia. La plática con él es intensa, interesante y rica. Él nos habló de la llegada de Hidalgo a Dolores. Él aquí llegó procedente del pueblo de San Felipe Torres Mochas, donde fue cura durante 10 años. Al fallecer su hermano Joaquín Hidalgo, él fue cura también aquí de esta parroquia de Nuestra Señora de Dolores. Y llegó el cura don Miguel a ocupar la casa que había habitado su hermano, la cual se encuentra al sur del jardín. Resolvió trasladar el curato a esta casa. Aquí en esta casa vivió durante 6 años y 1 año en la que está al sur de la plaza. Pues esta casa tenía el nombre de Casa del Diezmo porque en la troje se almacenaban los diezmos y las primicias. Antiguamente los campesinos entregaban al clero el 10% de la cosecha. Se construyó la casa en 1779 por el cura don Salvador Fajardo, al año siguiente de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, y se construyó con parte del material que sobró de la construcción del templo. ¿Qué es lo más importante que hay en esta casa? Se encuentran objetos que pertenecieron al cura Hidalgo. Podemos citar sus anteojos, una cruz que la llevaban ampolleta donde guardaba los santos óleos cuando los administraba a los enfermos, y un medallón donde guardaba el sagrado viático, la hostia. Se tiene también un cofre negro que contiene fragmentos de los cráneos de Hidalgo, de Allende y de Morelos, que los enviaron de la Catedral de México en 1890. Y hay también un documento firmado por un notario público, el cual certifica la autenticidad de dichos fragmentos. Félix Casillas nos narra las actividades del cura Hidalgo en Dolores. Otra vez, la enseñanza de los oficios sale a relucir. Era su forma favorita de ayudar a los pobres. En una manzana completa instaló talleres de alfarería, de herrería, de curtiduría, de jarciería, de carpintería, telares para trabajar la seda, la lana, el algodón. Fabricaban tabiques, fabricaban tejas. En las manzanas plantó árboles de olivo, plantó grandes extensiones de vides, cultivos que estaban prohibidísimos por España, trajo enjambres de abejas desde Cuba, plantó 80 árboles de moras para alimentar con sus hojas los gusanos de seda. Hablaba francés, el griego, el latín que era de cajón que se lo enseñaran en el seminario, los dialectos indígenas, el náhuatl, el otomí, el purépecha. Muy dado a la lectura de libros prohibidísimos por la Inquisición, porque eran libros revolucionarios. Leyó a Molière, a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, a Racine, por eso le decían el afrancesado. ¿Qué hay del cura Miguel Hidalgo de carne y hueso, el hombre? Bueno, hay que darle vuelta a la tortilla. Hay que reconocer que Hidalgo pues, fue un hombre en toda la acepción de la palabra. Aquí existen descendientes directos de él. Se menciona que cuando estaba de cura en Valladolid, hoy Morelia, se le veía salir de madrugada de la casa de una señora, Manuela Ramos Pichardo. Con esa señora tuvo un hijo y una hija, Mariano y Agustina.
que el alcalde mayor de la ciudad lo recogió y obligó a la madre a ingresar a un convento. Que cuando estuvo en la villa de Colima, donde fue cura durante 8 meses, también procreó un hijo. Que tuvo otra señora también en la ciudad de Guanajuato, Lucía N., con que tuvo un hijo también al que bautizaron con el nombre de Joaquín, por su tío Joaquín y por su hermano Joaquín. Que cuando estuvo en San Felipe Torres Mochas, donde fue cura durante 10 años, tuvo relaciones amorosas con una muchacha muy guapa, Josefa Quintana, hija de un carpintero. Con esa mujer tuvo 2 hijas, Micaela y María Josefa. Con ella llegó aquí a Dolores. Hay que ponerse a pensar en el revuelo que debe haber ocasionado entre los feligreses ver llegar a su nuevo cura con 2 hijas. Una de ellas, María Josefa, murió a temprana edad, pero la hermana Micaela creció y casó con un médico español, Juan José Mendoza, y de ahí procede la descendencia que radica aquí en Dolores. Se menciona también que tuvo otra señora en San Luis Potosí, otra en Apaso el Grande, de este estado de Guanajuato, que también tuvo relaciones con la famosa Güera Rodríguez, que con tanto dinero ayudó a la causa insurgente, que además fue amante de Agustín de Iturbide. Y también se menciona que tuvo relaciones con doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y en este caso, pues podríamos decir que no fue un trío, sino fue un cuarteto, porque también se involucró al capitán don Ignacio Allende. El cura Hidalgo, el hombre de carne y hueso, tuvo aventuras amorosas con tantas mujeres que se volvió leyenda. Lo cierto es que en Dolores viven 3 descendientes de él. Ellas son 3 hermanas y fuimos a buscarlas. El cronista José García nos contó de la investigación que realiza con excelentes resultados hasta la fecha. A las descendientes de Hidalgo nos llevó a conocerlas. Son las hermanas María Esther, Mercedes y Esperanza Vázquez Mendoza. Con ellas platicamos en la casa donde habitó el padre de la patria, el lugar, y las hermanas Vázquez Mendoza le dieron a la plática una connotación especial. Con ellas charlamos del pasado de su familia, de lo que significa ser descendiente del cura de Dolores que inició la guerra de independencia y lo que significa la rama de donde ellas vienen. Hidalgo tuvo 2 hijas. Una murió siendo pequeña. La otra, Micaela, se casó con un doctor Julián de Mendoza, que era el jefe político de aquí de Dolores Hidalgo. Y esa es la rama de donde nosotros descendemos. Mi mamá se llamó Juliana Mendoza. Así es que es por parte de mi mamá que tenemos la descendencia de Hidalgo. Nos comentaban que hasta hace poco ustedes no habían hablado absolutamente nada sobre este asunto. Mi mamá, pues ella tenía sus ideas que le parecía incorrecto que fuéramos descendientes de un señor cura, ¿verdad? Así es que nunca nos platicó ella. De chicas no lo sabíamos. Hasta que alguien empezó a decir pues, que somos parientas y tuvimos las pruebas en nuestras manos y a nosotros pues ya no al contrario, nos sentimos muy orgullosos de sabernos descendientes del señor cura Hidalgo. Casi de mi niñez me acuerdo que mi mamá decía, vinieron unos señores de México y se llevaban las cosas del señor Hidalgo, no sabíamos ni por qué, es lo que yo tengo más recuerdo, pero ella nos decía, ustedes esto, el señor Hidalgo esto, nada nos decía. No hace mucho lo supimos. Cuando yo lo supe, admiré mucho esta calidad de Hidalgo. Realmente él estaba deseando ayudar a un pueblo. Les enseñó toda clase de oficios, alfarería, farcería. Como decía alguien en la Biblia, San Pablo,
no les des el pescado, enséñales a pescar. Y nos comentaban que en esta casa se hizo mucho de esto que comenta. Yo tengo el orgullo de vivir en un lugar en donde él anduvo. Esta huerta, él la hizo. Él sembró aquí parras y moreras para el cultivo de los gusanos, para crear gusanos y sacar la seda. Y en estos lugares, que ahora tengo sala, comedor y cocina, él tenía sus talleres. Eso sí está comprobado. La vida de ustedes ha cambiado a raíz de que se enteran de que son... Bueno, nosotros lo sabíamos hace mucho tiempo, pero a mi mamá pues no le parecía prudente que lo anduviéramos platicando, ¿no? Hasta no hace mucho, unos años, que se empezó a conocer que éramos descendientes del señor Cura Hidalgo. Y a partir de esa época, pues hemos salido a la luz, como quien dice. Es la quinta generación. Es quinta generación, sí. Yo creo que ya es la última generación que tiene algo de relación, porque dicen que ya los hijos de nosotros ya no alcanzan a figurar. Yo creo que sí, al menos conservan la historia de sus antepasados. Todavía a nosotros nos queda el olor, pues nada más. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? 9. El mayor fue abogado, con una trayectoria muy brillante en México. Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo. Y después fuimos 5 mujeres seguidas, ¿verdad? De los 9 que tenía, ya nomás me quedan 3, como la de los pollitos. Ella y yo, hubo 2 hermanos. La gente aquí en Dolores, ¿cómo las trata? ¿Cómo las ve? Como cualquier otro hijo de vecino. Alguna que otra persona sí se ha interesado y nos pregunta. Yo creo que sí saben. Personas se me quedan viendo y yo las saludo, porque no sé por qué se me quedan viendo. Sí, hay muchas personas que sí ya lo saben en Dolores Hidalgo, pero no por eso nos tratan mejor o nos rinden pleitesía, no. Somos común y corriente. Nosotros no hicimos nada por tener este mérito. Y hemos tenido realmente, pues, digamos, homenajes, pero nosotros no hemos hecho nada por que salir a la luz. ¿Me podían decir este reconocimiento de qué es? ¿Quién es? Esta nos lo dieron, ¿en dónde fue? ¿En Corralejo? En el Museo de la Independencia. Tuvimos un homenaje en Corralejo hace unos 5 o 6 años, ¿verdad? Y en Guanajuato, aquí en la Lóndiga de Granaditas. A estas alturas es cuando realmente ya empiezan a reconocer que somos descendientes de Hidalgo. Aquí nuestro historiador, José García, apasionado por la historia de Hidalgo, como quien dice, nos sacó a la luz. Pues ahora sí que pues, le damos las gracias y lo apoyamos. Nadie más se había interesado tanto. El señor José es el que se empeñó él, y no nomás con palabras, hasta con papeles, con los Documentos. con documentos. Pues José, ya te han ahora sí como desenmascarado como el descubridor de los descendientes del cura Hidalgo. ¿Cómo fue que diste tú con estas personas y cómo es que ahora sustentas eso a través de documentos? En virtud de que siendo yo dolorense y teniendo ya muchos años de radicar en la Ciudad de México, quería aprender la historia de mi tierra, de Dolores Hidalgo. Fue como renuncié a mi carrera, yo de hecho soy contador público por el Politécnico en la Ciudad de México, para abocarme a hacer un trabajo de investigación por la vía documental. Se mencionaba que don Miguel Hidalgo había tenido en San Felipe una pareja de nombre Josefa Quintana, y derivado de esa relación que tuvo él con Josefa habían nacido 2 hijas, una de nombre María o María Josefa y la otra Micaela. Tuve la oportunidad de consultar los libros de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores durante 3 años y medio y debo reconocer que de manera fortuita encontré las partidas de bautismo de las hijas de Miguel Hidalgo. Aquí tenemos la partida bautismal de la primera hija de don Miguel Hidalgo, que en realidad no se llamaba María Josefa, como dicen los historiadores de los siglos XIX y XX, sino era María Vicenta Marcelina, que curiosamente coincide con uno de los nombres de las medias hermanas de Miguel Hidalgo. De esta niña no le di mucho seguimiento porque ella falleció siendo pequeña, pero hay que recordar que tuvo otra hija que sí tuvo descendientes, de donde proviene la familia Vázquez Mendoza. Esta es la partida de bautismo de la segunda hija de Miguel Hidalgo,
que sí tuvo descendientes? Yo, don José María Ferrer, bauticé solemnemente y puse por nombre María Micaela Matiana Dolores a una infanta española que nació en esta congregación. No nos debe sorprender la simplificación de nombres. Recordemos simplemente que don Miguel Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga. Entonces hay una simplificación de nombres. Es María Micaela. Más adelante encuentro en los libros de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores esta partida de información matrimonial de la hija de Miguel Hidalgo con don Julián de Mendoza. Pero en su partida de matrimonio dice que sus padres son don Dionisio Quintana y Mariana Díaz de Castañón, cuando ellos en realidad son sus abuelos. Si ella fuera hija de don Juan Dionisio Quintana y Mariana Díaz de Castañón, debería sentarlo en su partida de bautismo. Hija legítima de padres no conocidos, y para que conste lo firmé con el señor cura, bachiller Miguel Hidalgo. ¿Por qué tuvieron que manejar esa información como hija de padres no conocidos? Para esta fecha que ella contrae matrimonio en 1823, ya don Miguel Hidalgo y Costilla había sido fusilado y acababa de ser, incluso por decreto, designado padre de la patria. Para ella fue muy difícil mencionar que era hija de don Miguel Hidalgo, porque era en ese momento como poner una pequeña manchita a quien había sido erigido ya como héroe nacional y como padre de la patria. Por ese motivo, Micaela Quintana y sus descendientes lo mantuvieron en secreto. La investigación lo llevó a los archivos parroquiales, donde las actas y otros testimonios lo llevaron a seguir hurgando hasta dar con las descendientes de Miguel Hidalgo. La tarea, difícil, porque en aquellos tiempos y aún ahora, no es fácil que un clérigo reconozca la paternidad de alguna criatura. Al entrar en contacto con las hermanas Vázquez Mendoza, el panorama se aclaró gracias a lo que se venía contando desde entonces en el seno familiar. Siguió la charla con José García sobre las descendientes de Hidalgo. Nos contó que lo llevó a investigar hasta no dejar duda de la autenticidad de sus descubrimientos sobre la paternidad del cura Hidalgo. Allá por el año 2004 aproximadamente tuve la primera ocasión de platicar con un hermano de la familia Vázquez Mendoza, el señor Vázquez, en paz descanse, y él ya me fue dando alguna información que yo desconocía, pero complementándola, al grado de que un tiempo después fue doña María Esther, Tita, a quien le decimos cariñosamente, me proporcionó un testamento que tienen del año de 1870 de su antepasado, doña Micaela Quintana, y donde se habla de don Julián de Mendoza. Entonces no había duda, son descendientes de Micaela Quintana y don Julián de Mendoza, yerno de don Miguel Hidalgo. ¿Por qué siendo descendientes de Hidalgo no aparece el apellido Hidalgo? Bueno, la respuesta es obvia, Jaime, porque don Miguel Hidalgo y Costilla, bajo su investidura sacerdotal, no iba a asignarle un apellido a una hija de él, sobre todo cuando los había procreado siendo sacerdote. Recordemos que este mismo caso ocurrió con José María Morelos y Pavón, cuando procreó a Juan Nepomuceno Almonte, tampoco le asigna el apellido. Y las hijas de don Miguel Hidalgo son solamente Vicenta Marcelina Quintana y Micaela Quintana. Cuando se inicia el movimiento de independencia, lo declara Josefa Quintana en su información matrimonial, tuvo ella que salir de Dolores. Aquí viene la pregunta, ¿por qué tuvo que salir de Dolores? Sencillo, salió de esta población por la presencia de Félix María Calleja del Rey, cuando llegó aquí con Manuel Flón. Si Calleja se entera que don Miguel Hidalgo tenía aquí descendientes a una pareja, las aprende e Hidalgo tendría que entregarse. Por ese motivo, Josefa Quintana tuvo que salir de Dolores a San Miguel el Grande. Es innegable que los juicios inquisitorial y militar que se le formularon a don Miguel Hidalgo fueron consecuencia del movimiento iniciado aquí en Dolores y no por haber tenido alguna vida un poco alegre o tal vez haya tenido descendientes de don Miguel Hidalgo, pese a que ya había denuncias inquisitoriales en contra de don Miguel. Pero debemos ser bien enfáticos en que los juicios al que se somete a don Miguel Hidalgo fueron por el movimiento, no por otra cosa. Y lo podemos eso confirmar
con las preguntas que le formula Ángela Bella a don Miguel Hidalgo, todo fue enfocado al movimiento, no al tipo de vida que haya podido llevar. Nuestro primer día de actividades aquí en Dolores Hidalgo ha llegado a su fin, pero no podíamos irnos sin visitar esta parroquia. Aquí es el lugar histórico más importante de México, donde hace 200 años el cura Hidalgo dio el grito de independencia. ¡Viva la independencia! Pasamos la noche en Dolores. A la mañana siguiente partimos, no sin antes visitar la plaza y al hijo del árbol de la noche triste. De Dolores, Hidalgo y los hombres que lo siguieron pasaron por la hacienda de la R en su camino a San Miguel Allende. Antes llegaron a Atotonilco, donde el iniciador de la Guerra de Independencia tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! La llegada a San Miguel permitió sentir nuevamente la esencia de la historia de nuestro país. Anduvimos por sus calles, donde pareciera que se quedó atrapado el tiempo y los 200 años transcurridos hubieran sido solamente un suspiro. La casa de la familia Allende, hoy convertida en museo, hizo crecer esa sensación histórica. Allí nació y creció Ignacio Allende, el militar que se unió a Hidalgo desde tiempo atrás, cuando juntos conspiraban para derrocar al gobierno español. En ese lugar nos encontramos con el cronista Cornelio López Espinosa, hombre dedicado a investigar y reconstruir hasta donde sea posible la vida de San Miguel y su gente, pero sobre todo de esta casa y sus habitantes, españoles llegados al nuevo continente, donde nacieron sus hijos, entre ellos Ignacio Allende. Cuando llegan ellos procedentes de Vizcaya, su padre se llamaba Domingo Narciso de Allende. Estando aquí en San Miguel, compra este edificio, destruye la antigua. Hay un plano famoso en Atotonilco, donde se ve esta esquina de una sola planta, muy humilde, modesta. Se dice como tradición, no tenemos documentos, que su padre Allende la arregló para entregársela a su esposa como regalo de matrimonio, ¿no? Y aquí van a nacer sus hijos, que fueron 3, José María, Domingo e Ignacio. Para nosotros los sanmiguelenses la consideramos la joya más importante de nuestra ciudad. Si usted ve en la puerta del zaguán un letrero que para nosotros es símbolo de nuestra ciudad, dice así, en latín, Hic natus ubique notus. Aquí nació el que es conocido de todos. Allende, ya después de que dejó de ser un niño, fue un muchacho muy inquieto, que le gustaba el caballo, que le gustaba la charrería, que coleaderos, hacer también de torero, porque de hecho tenía la nariz rota, porque lo andaba jineteando al toro. Era interesante. En este lugar en que nos encontramos, tengo entendido, es la caballeriza de la casa. ¿Qué hay de la familia de Allende en relación con los caballos? Esencial, porque ellos eran hacendados. Aquí en este local exactamente tenían sus caballos listos para el momento necesario. Allende pedía el permiso a sus superiores, el coronel, y Benítez ya tenía prácticamente el caballo ensillado. ¿En qué momento el joven Ignacio Allende abraza la carrera militar? Buena pregunta, ¿eh? Yo pienso que don Ignacio era un militar nato. Su carácter se prestaba, es decir, el mandar, obedecer, la disciplina que va a ser característica de él. Además, la aventura. Acuérdense que no nomás estuvo en San Miguel, estuvo en la frontera peleando contra los indios bravos. ¿Y quién era su jefe? Calleja,
El que después va a ser su enemigo va a ser uno de los hombres que más lo apoyaban y lo admiraban por su carácter. A mí me admira mucho, por ejemplo, la víspera de caer prisionero en Acatitebaján, allá en el norte, en Coahuila, que hay una fiesta y que él se baja a torear. Tenía el sentido del humor y la alegría. No fue un hombre triste, era un militar, pero con dinamismo. La sala donde se encuentra la escultura de Allende abatido antes de morir no es del agrado de los sanmiguelenses. No les gusta ver así a su héroe. El cronista López Espinosa piensa diferente. Cree que es una gran sala porque representa a Ignacio Allende como el hombre que fue y su destino. En esa representación está en la cárcel, tal vez se le ha notificado ya su sentencia de muerte. Y ahí está la grandeza de este momento en el caso de Allende, aceptar la responsabilidad de nuestros actos y muchas veces tener que pensar que pudimos equivocarnos. Eso es solo de los hombres grandes, porque la muerte les abrió la puerta de la inmortalidad. La plática con el cronista alcanzó la profundidad del caso, pero había más salas en el museo dignas de ser visitadas por su importancia histórica. Esta sala está dedicada a los sanmiguelenses que participaron en la Guerra de Independencia y tenemos también unos estandartes. ¿Qué nos puede platicar de esto? Don Ignacio de Allende como hidalgo, que bajaron los jefes, no podemos negarles que sin ellos no se había podido hacer nada. Pero también sin el pueblo, sin sus amigos, sin los conspiradores, sin todos los que se jugaron la vida y de hecho la perdieron. Y aquí detrás de mí está una larga lista que van a ser todos aquellos jefes, hombres principales, que aquí mismo en Semir participaron en lo que se llama la conspiración. Lo más conveniente sería citar a todos los comprometidos en el movimiento, darles instrucciones y en una fecha propuesta dar la voz de independencia simultáneamente en diferentes pueblos. Muchos salen de San Miguel junto con los insurgentes a seguir luchando. Para mí en lo personal, como cronista de la ciudad, creo que en esa estampida de 1000 sanmiguelenses, un mes después del 16 de septiembre, va a ser el origen de estos escudos militares. Sanmiguelenses, indudablemente. ¿Por qué digo esto? Porque ven ustedes este estandarte, ahí está San Miguelito. Otro detalle, tiene alegorías que requirió tiempo para formarlas. Están en España los originales. Allá tenemos la parte de frente de la bandera, del estandarte, la Virgen de Guadalupe. La que está en España, he tenido yo oportunidad de observarla, está con aplicaciones de oro. La bandera de Hidalgo que salió de Atotonilco no es la adecuada, porque era simplemente un símbolo de unión de los mexicanos y dio resultado. Salimos del Museo de la Casa Allende a caminar por la plaza y del otro lado llegamos a la Casa de los Conspiradores, otro sitio histórico donde había reuniones para preparar la lucha. Esta casa tiene una connotación muy especial durante los momentos previos al inicio de la Guerra de Independencia y ya después del grito. Le llamamos la Casa de las Conspiraciones, porque la conspiración fue la forma en que ellos se reunían en secreto para proyectar, para hacer planes y que finalmente se convierte en el inicio de la revolución. Diariamente se reunían en forma disfrazada
Entonces esa casa era habitada por un hermano de don Ignacio de Allende, se llamaba José María. Aquí en las noches, imagínense, en el entresuelo, los invitados en forma abierta venían con su esposa muy orgullosos y todo el mundo sabía que había saraos, bailes. Entonces ya entraban por la puerta principal, unos iban al lugar de reunión del baile, otros con permiso voy al baño, y lo único que se iban a meter a aquellos lugares de reunión. Tengo que hablarte. Sé lo que vas a decirme. Se ha descubierto todo. Justamente, Arias, Galván y Garrido nos han delatado. El cronista Cornelio López Espinosa nos cuenta que, descubierta la conspiración de Querétaro, la corregidora doña Josefa Ortiz de Domínguez manda a Ignacio Pérez a San Miguel a dar aviso a Allende, pero no lo encuentra. Se había marchado a Dolores a reunirse con el cura Hidalgo. Entonces él se viene aquí, toca, están en una fiesta, sale don Juan Aldama porque le dicen, alguien viene a buscarlos de Querétaro. Ya saben que había peligro y algo se sabía que estaba sucediendo. Entonces dice, yo me encargo de avisarle a don Ignacio Allende. Se regresa, el otro desaparece y salen por esta calle que a la derecha que conduce a Dolores. Cerca de la casa de los conspiradores está el Cabildo. Este lugar se conserva casi intacto desde entonces. En una época también fue cárcel. Algunas instalaciones así lo demuestran. Cuando el ejército insurgente se viene de Dolores hacia acá, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí sucede que cuando llega la noticia de lo que sucede en Dolores, llega temprano, a las 11 de la mañana ya estaban sabiéndolo. Y ya estaba la efervescencia de los españoles. Y distorsionada empezaron a decir los españoles que habían entrado los franceses y que venían a tomar y destruir San Miguel. Mentiras. Pero muchos sanmiguelenses se van a reencontrar a los insurgentes. Los van a encontrar ahí en Atotonilco o más allá. Y apenas se dieron cuenta que venía Allende y todos los demás y que ya habían sacado hasta la Virgen de Guadalupe de Atotonilco, se vienen con el caballo a toda velocidad a decir, no es cierto, lo que traen amarrados es a los españoles y vienen por los de aquí. Y entonces los españoles terminan diciendo, nos encerramos en el ayuntamiento. Ahí nadie nos saca. No sé qué esperaría. En la tarde, ya cayendo la noche, empieza aquí el templo mayor de la parroquia con su campana mayor a tocar un toque que le llaman rebato, que es un campanazo rítmico, fuerte, avisa peligro, incendios, algo grave. Y la gente de todos los barrios de indígenas, otomí, chichimecas o tarascos, dice algo va a estar pasando. En eso empiezan a entrar los insurgentes del rumbo de Dolores y empiezan a aplaudirles porque sabían que ahí venían amarrados los de Dolores los españoles. Allende se sube en su caballo a este edificio y les dice a gritos, o se rinden o tiro la puerta. Y lo peor del caso, la gente va a ser la encargada de sacarlos y lincharlos. Cuando vieron que no quedaba otra, se rinden y salen amarrados ya. Se ha hablado mucho acerca de la relación entre Allende e Hidalgo. Unos dicen que no era de lo mejor, no sé cuál es su opinión. En una reunión que tuvieron el 17 de septiembre en la casa vecina donde fuera que mencionamos los conspiradores, se revelan los caracteres ya no de los amigos, sino de los comprometidos, de los jefes del movimiento. Es interesante en este lugar que simbólicamente los tenemos ahí. Don Miguel Hidalgo, un hombre mal representado porque lo ponen como un ancianito, no era muy viejo, 50 y tantos años. Don Ignacio Allende a los 40 años, 41 años, era un hombre realmente joven. Ese es el mérito, que pudieron tener dificultades como seres humanos. Ahí tenemos la gran pareja, no de hombres opuestos, sino que se complementan, pero tenían un objetivo, la liberación de la patria.
La primera etapa de la Guerra de Independencia había transcurrido sin desarrollarse batalla alguna. Todo fue vítores y muestras de adhesión a Miguel Hidalgo. Dejamos San Miguel con una imagen conocida, la del Pípila, quien es oriundo de ese lugar, hombre que entraría en acción más tarde. Salimos rumbo a Chamacuero, hoy llamado Comonfort, donde el ejército insurgente fue recibido con alegría y el apoyo de personajes importantes y adinerados del lugar. El equipo de Historias No Contadas se dirigió hacia allá, al encuentro de los testimonios dejados en la ruta de Hidalgo por los héroes de la independencia.